¿Qué tal? Mi nombre es Elias Jax y hoy hablaremos sobre la composición de las categorías del materialismo histórico. Las categorías fundamentales. Definición de las categorías. Ser social. No existe una definición aislada del individuo fuera de su conexión con la sociedad, ya que el individuo mismo es formado por esta. Al producir bienes materiales, el productor se forma como ser social. Conciencia social. El texto indica lo que los individuos son conscientes de su producción, el modo en que producen. La conciencia y la vida de los individuos dependen de las condiciones materiales de su producción. Ley de correspondencia entre el ser social y la conciencia social. Tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Los individuos dependen de las condiciones materiales de su producción. Producción de bienes materiales. Es la base de la existencia de la humanidad, una necesidad eterna y natural que consiste en el intercambio de materias con la naturaleza para satisfacer necesidades como bienes, ropa y vivienda. Modo de producción. Se define como un determinado modo de actividad de los individuos y de manifestar su vida. Consta de dos aspectos indisolventes, ligados a las fuerzas productivas y a las relaciones de producción. Base económica. Es el modo de producción del mismo, constituyendo la base económica material de la formación social. Superestructura. Es el sistema de fenómenos y relaciones sociales en el que se asientan las bases de un modo concreto de producción. Ley de correspondencia entre la base económica y la superestructura. La superestructura de toda formación socioeconómica viene determinada por el modo de producción de la vida social del propio. Su aplicación. Como ejemplo tenemos el campesino feudal. Su actividad laboral se orienta a conseguir tierras, liberarse de los pagos en especie o cargas por arrendamiento. Obrero asalariado. Su actividad se centra en la lucha por el aumento de sus salarios dentro del sistema capitalista. Las categorías que expresan las leyes del desarrollo. Definición de las categorías. Formación económico-social de la comunidad primitiva. Es la primera formación social en la historia, donde se crearon las premisas para el progreso de la civilización. La formación económico-social esclavista. Un sistema basado en la propiedad privada, relaciones de dominación y subordinación, caracterizado por contradicciones antagónicas. Formación económico-social feudal. Sociedad donde el campesino busca liberarse de las cargas feudales y procede a la formación capitalista. Formación económico-social capitalista. Formación basada en la propiedad privada, cuyas leyes fueron analizadas por Marx en El Capital, destacando su existencia del proletariado industrial. Formación económico-social socialista. Fase en que se niega y supera a la capitalista, basándose en relaciones de colaboración, igualdad social y el interés por la construcción de una sociedad nueva. Su aplicación. Proletariado industrial capitalista.
trabajador que constituye el ejército en reserva a cuenta el cual se enriquece la clase dominante. Trabajador socialista, un individuo que no se ocupa no solo de sus intereses personales, sino de intereses generales de su construcción social. Categorías específicas que reflejan a las sociedades clasistas. Definición de las categorías. Estado, mencionado como uno de los factores de intersección dentro de la vida social, cuya naturaleza específica según su variación de la formación social. Clases sociales. Grupos humanos definidos por formas de propiedad, relaciones de producción, las sociedades basadas en la propiedad privada que poseen las clases fundamentales. Muy bien. Hola, soy Elsa Lorena Gómez y vengo a hablarles acerca de las categorías del materialismo histórico, la producción y sus determinantes. El materialismo histórico es una teoría desarrollada por Marx y Engels, que busca explicar el desarrollo de la sociedad a través de las condiciones materiales y económicas. En este enfoque, la producción de bienes materiales juega un papel fundamental, ya que determina la organización social, política y cultural de una sociedad, enfocándose en la esfera de la producción y la esfera de la circulación, así como sus características principales. La esfera de la producción. La producción es el proceso mediante el cual los seres humanos transforman la naturaleza para satisfacer sus necesidades. En esta esfera se generan los bienes materiales que permiten la subsistencia y el desarrollo de la sociedad. La producción está determinada por los medios de producción, herramientas, maquinaria y tecnología. Y las relaciones de producción, las formas en que las personas se organizan para producir. La creación de bienes materiales implica el uso de recursos naturales y la aplicación del trabajo humano. Por ejemplo, en una empresa agrícola los trabajadores utilizan herramientas y maquinaria para cultivar productos como maíz o café. Otro ejemplo se observa en una fábrica textil donde transforman materias primas en ropa mediante procesos industriales. La esfera de la circulación. La circulación se refiere al movimiento de los bienes materiales desde su producción hasta su consumo. Incluye actividades como la distribución, el intercambio y el consumo, los cuales permiten que los productos lleguen a las personas que los necesitan. La distribución de los bienes materiales consiste en la forma en que los bienes producidos se reparten entre los miembros de la sociedad. Un ejemplo laboral es la distribución de productos en mercados donde los trabajadores se organizan y trasladan mercancías para su venta. Otro ejemplo es la logística de una empresa que transporta productos desde la fábrica hasta distintos puntos de venta. El intercambio de los bienes materiales. El intercambio es el proceso mediante el cual los bienes se compran y venden. En el ámbito laboral, esto se observa en actividades comerciales como la venta en tiendas y mercados. Otro ejemplo es el comercio internacional, donde empresas exportan e importan productos entre países. El consumo de los bienes materiales es la etapa final donde los bienes satisfacen las necesidades humanas. Un ejemplo laboral es el uso de uniformes en empresas donde los trabajadores consumen productos necesarios para su trabajo. Otro ejemplo es el consumo de alimentos producidos por empresas agrícolas.
El materialismo histórico permite comprender cómo la producción y circulación de bienes materiales influye en la organización de la sociedad. La esfera de la producción y la esfera de la circulación están estrechamente relacionadas, ya que una no puede existir sin la otra. Analizar estas categorías ayudan a entender las dinámicas económicas y sociales, así como las condiciones laborales en distintos contextos. Buen día, mi nombre es José Manuel López Pérez y el día de hoy tengo el agrado de hablar acerca de una característica del materialismo histórico. Este sería el punto número 4, que abarca el tema del proceso del trabajo. Entonces tenemos que en las características del proceso del trabajo, pues son conceptos fundamentales para entender cómo el ser humano produce y reproduce su vida. Estos explican la relación entre hombre, naturaleza y sociedad. Permite analizar la evolución histórica de la producción y las formas sociales. Dentro del proceso de trabajo, el ser humano transforma la materia natural en objetos para satisfacer necesidades. A diferencia de los animales, este produce de manera consciente y planificada. Tenemos elementos simples del proceso de trabajo. Como punto número 1, tenemos que el trabajo es la actividad material consciente y racional para adaptar recursos naturales. Entre los elementos está el objeto de trabajo, los medios de trabajo y el trabajo propio. Tenemos la diferencia de instinto, que es la acción inmediata e inconsciente. Un ejemplo podría ser cuando un ave construye un nido. Tenemos la actividad económica, esta es racional y planificada. Un ejemplo es los carpinteros fabricando muebles. Todo esto siempre va orientado a un fin. Por ejemplo, sembrar maíz incluye el consumo. Un ejemplo es compartir alimentos y transmitir conocimientos. Un ejemplo es de los maestros enseñando. Tenemos los medios de trabajo. Dice que estos son los frutos de la experiencia acumulada, son base del progreso social. En el sentido estricto son las herramientas concretas, por ejemplo, un martillo o un bisturí. En sentido amplio es la infraestructura y condiciones sociales. Podría ser una fábrica textil o el sistema de transporte. Como tercer punto tenemos los objetos de trabajo. Estos son partes de la naturaleza transformada en producción. Por origen de ellos tenemos la tierra cultivable o el mineral de hierro. Por uso son incorporados en procesos productivos, por ejemplo la tela para ropa o la harina para pan. Como punto 4 tenemos la fuerza de trabajo. Dice que estas son las capacidades físicas e intelectuales del ser humano. Solo en la acción se convierte en fuerza productiva real. Las diferencias de trabajo y fuerza de trabajo podrían ser que el trabajo es la actividad efectiva que transforma la naturaleza. Por ejemplo, un obrero fabricando una mesa. La fuerza de trabajo son todas las capacidades humanas que se venden como mercancía. La habilidad del carpintero. Como punto 6 tenemos la fuerza de trabajo como mercancía en el capitalismo. Dice que el obrero vende sus capacidades a cambio de un salario y el capitalista se apropia del valor adicional generado. Esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención.
Muy buenas noches, mi nombre es Nancy Amelia Real Chacón. Yo les vengo a hablar sobre el punto número 5, que son las categorías del materialismo histórico. Les hablaré un poco sobre el modo de producción. El modo de producción es la categoría principal del materialismo histórico. Se refiere a la manera en que una sociedad organiza la producción de bienes y servicios necesarios para su subsistencia. Todo modo de producción está compuesto por dos elementos esenciales, que son las fuerzas productivas. Les hablaré también un poco sobre la forma social. Se dice que la forma social, en esta forma, los medios de producción pertenecen a toda la comunidad. No existe propiedad privada y los recursos se distribuyen colectivamente en características de las sociedades primitivas. Forma primitiva. La forma primitiva está formada por los medios de producción. Pertenecen a individuos o grupos específicos. Esto genera desigualdad social, ya que unos poseen los recursos mientras otros solo disponen de su fuerza de trabajo. Esta forma es típica del capitalismo. Fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son todos los elementos que intervienen en el proceso de producción. Incluyen la fuerza de trabajo humana, las herramientas y maquinaria, la tecnología, los recursos naturales. Las fuerzas productivas representan la capacidad real que tiene una sociedad para producir bienes. Su desarrollo es clave para el progreso económico y social. ¿Qué son las relaciones sociales? Las relaciones sociales de producción son las relaciones que se establecen entre las personas en el proceso productivo. Estas relaciones determinan quién posee los medios de producción, cómo se organiza el trabajo, cómo se distribuyen los productos, las relaciones de poder entre las clases sociales. Por ejemplo, en el capitalismo, los dueños del capital, la burguesía, controlan los medios de producción, mientras los trabajadores venden su fuerza de trabajo. Y por último les hablaré un poco sobre la formación económica social. La formación económica social es una categoría que permite analizar la sociedad en su totalidad. Integra el modo de producción, la base económica, la superestructura. Cada formación económica social corresponde a una etapa histórica concreta. Muchas gracias.